Hola, bienvenidos, bienvenidas a este espacio donde entrevistamos a expertos en diferentes áreas sobre las implicaciones que puede tener el síndrome de burnout o agotamiento laboral en la vida de personas como tú y como yo. Conversaremos sobre diferentes técnicas que te ayudarán a enfrentar y a superar este silencioso síndrome que amenaza cada día a más profesionales. Mi nombre es Carol Finlay, soy directora del Comité Técnico del primer Congreso Iberoamericano contra el Burnout. Las cifras aumentan cada día de manera alarmante, a tal punto que la Organización Mundial de la Salud ha decretado este síndrome como una enfermedad. Es momento de hacer una pausa para hablar de este tema, y es por ello que la Fundación Vacation is a Human Right ha decidido organizar el primer Congreso Iberoamericano contra el Burnout Toma una Pausa, que tendrá lugar del 29 de junio al 2 de julio en el lujoso Hotel Casa de Campo en la Romana, República Dominicana. Es por ello que hoy tenemos una maravillosa invitada. Ella es terapeuta, psicóloga y experta en neurociencias, con más de 30 años de experiencia en el desarrollo humano y la estimulación intelectual, quien ya ha publicado 34 libros sobre psicología y neurociencias. También es diplomada y profesora del programa Mindfulness, basado en la reducción del estrés del Centro para Mindfulness de la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts. Estaremos conversando sobre la ansiedad y el estrés, cuáles son sus causas, cómo gestionarlas y prevenirlas. Bienvenida, Alejandra Vallejo Nájera. Es un placer para nosotros contar contigo este día para aprender y tomar conciencia sobre un tema tan importante y darnos a todos los conectados por aquí la oportunidad de conocer más sobre el funcionamiento de nuestra mente y emociones. Bienvenida, Alejandra. Estoy encantada de estar con todos ustedes porque el tema que vamos a tratar es de suma importancia, al menos tenerlo en cuenta para saber qué podemos hacer para prevenir y si ya hemos caído en ello, para curarlo. Sin duda alguna, Alejandra, este es un tema que nos concierne a todos. Creo que con la dinámica que tenemos a nivel mundial, con esta era donde todo es inmediato y hay tanta presión en términos de generar productividad, pues es muy fácil caer en esta enfermedad. Entonces, Alejandra, me encantaría que empezáramos por algo tan simple de lo que tanto se habla, sobre el estrés. ¿Dónde se genera el estrés? ¿Es dentro de nosotros? ¿Fuera de nosotros? Mira, tiene esta época fama de ser la más estresante en nuestra historia, en nuestra biografía, pero yo creo que no es verdad. O sea, la humanidad continuamente ha estado batallando contra los 4 jinetes del apocalipsis. Fíjate que sale ya en los textos sagrados, que han sido el hambre, la muerte, la peste y la enfermedad. El hambre, la peste y la enfermedad es lo mismo, pero bueno, hoy día no tenemos que luchar contra esto, salvo en determinados... y la guerra era el otro. Hoy día, salvo en determinados lugares, como puedan ser, pues bueno, en este momento Ucrania, la verdad es que la sociedad no tiene que luchar contra estas cosas, salvo en sociedades, como digo, pero bien delimitadas y que sabemos cuáles son. Abrimos el frigorífico y tenemos comida, tenemos calor o frío en el exterior, pero podemos regularlo en el interior. De manera que ya llevamos muchos años, casi 60, 70 años después de las guerras mundiales, pues que no tenemos que luchar contra esos elementos que son tangibles, son medibles, se le puede echar una culpa a alguien en concreto y sin embargo nuestros enemigos, nuestros jinetes del apocalipsis actualmente son de otro tipo. Uno de ellos es el tiempo Cronos y quiero decir con esto que en un minuto lo que pasaba en la vida de mis padres no tiene nada que ver con lo que sucede en un minuto en este momento. Ahora mismo, la mayoría de los habitantes de las sociedades, digamos, avanzadas, somos personas muy inteligentes. Quiere decir que nuestro cerebro inteligente no quiere perderse nada, pero lo que sucede en un minuto es muchísimo. Y eso hace que como no queremos perdernos nada para no quedarnos detrás de otras personas que sí están aprovechando esas opciones, esa oportunidad, entonces tenemos el cerebro en carne viva. Es la primera vez casi en la historia de la humanidad
a no ser que estemos sometidos a una guerra y nuestra vida esté en peligro, pues sin estar nuestra vida en peligro, sin embargo, el sistema nervioso no detecta que no es igual de peligroso lo de salvar la vida debido a que estamos en guerra o perderse una oportunidad. Reacciona igual. Y claro, continuamente, día y noche, sin descanso, porque todo sucede durante el día y también durante la noche, tenemos literalmente el cerebro en carne viva. El estrés es una energía defensiva y es importante que notamos que la tenemos porque nos permite solucionar problemas. Si no tuviéramos estrés, estaríamos incurriendo en una patología psiquiátrica que es muy grave, que es ausencia total de estrés y que haría de nosotros personas o bien que no aprovechan absolutamente nada de las oportunidades que les pasan por delante, que no tendrían la perseverancia necesaria para afrontar desafíos o, a diferencia de esto, personas que cometen imprudencias temerarias. Por ejemplo, yo creo, sin haberle conocido clínicamente, que una persona que padecía esta enfermedad es el célebre funambulista de origen francés, de quien se ha hecho ahora recientemente, no sé, 2 o 3 años, un biopic, y que cometió la heroicidad viéndose a sí mismo o la atrocidad de tirar un cable de una torre gemela a otra antes de que fueran destruidas y pasar por encima, por ese cable, ¿no? Corriendo en peligro su propia vida y la de terceras personas. Bueno, estas personas, como digo, tienen esa patología psiquiátrica que es ausencia total de estrés. La mayoría, afortunadamente, de los seres humanos tenemos esas situaciones de energía defensiva en la que nos enfrentamos desde la escuela a tener que aprobar un examen, a gustarle a un grupo de congéneres, a gustarle a la chica o al chico en quien nos hemos fijado e incluso aceptar que nos rechace y buscarnos la vida para seguir progresando a pesar de eso, a pesar de ese fracaso que en la adolescencia es brutal. Y todas esas situaciones, digamos, de desafío, de sufrimiento, de prueba, ¿no? De prueba de fuego para ver cómo lo resisto, cómo lo trasciendo y cómo aprendo de ello, eso es el estrés productivo. Pero hay un límite muy fino entre el estrés productivo y el estrés tóxico. El estrés productivo tiene un principio y tiene un final. Y entre ese principio y ese final sabemos qué es lo que lo ha producido y persistimos en encontrar recursos para superarlo y lo superamos y aprendemos de ello. Es decir, si echamos la vista atrás, vemos que a lo largo de nuestra biografía la enorme cantidad de obstáculos que hemos superado. Y este es el estrés productivo. Si no lo tuviéramos, no lo habríamos conseguido y, por cierto, no se habría desarrollado tampoco nuestro cerebro. Pero ¿cuál es esa línea fina? Es esa línea en la que los desafíos, los retos duran demasiado tiempo. Y esto va a afectar a nuestro cuerpo, va a afectar a nuestro sistema nervioso, va a afectar a nuestra mente, que se vuelve cada vez más turbia. Empezamos con pensamientos rumiantes, sin poder dormir adecuadamente, sin atender a los músculos lo que nos están contando, porque claro, el cuerpo avisa, sin levantarnos de vez en cuando de la computadora o de nuestra mesa de trabajo porque persistimos una y otra vez en hacer lo mismo. Es como si se te rompe la computadora y le das al ratón una y otra vez creyendo que lo vas a arreglar de esa manera, aunque no se arregla. Es no encontrar la solución y no cambiar de actividad. Y cuando se cambia de actividad, hacerlo hacia una actividad muy estresante también. Yo muchas veces después de trabajar salgo a caminar porque es una cosa que me gusta mucho y veo a tanta gente corriendo por la calle, pero no corren para hacer ejercicio, corren como para escapar de algo. Al menos el cerebro detecta que están escapando de algo. Es cierto que esas personas regresan después de ese brutal ejercicio muy cansados y probablemente duermen y probablemente debido a ese cansancio no se evaden un poquito de los desafíos que tengan y que no están pudiendo solucionar,
pero lejos de ser esa forma de correr, por ejemplo, una solución, al contrario, produce ataques al corazón, que eso es una cosa que estamos viendo ahora entre gente muy joven. No se justifica que alguien entre los 35 y los 45 años le dé un ataque al corazón. Y esto está sucediendo muchísimo en estos momentos, más allá de que para poder resistir la presión se esté acudiendo a sustancias, a drogas, a exceso de alcohol, aun sabiendo que eso no es bueno para la salud, pero ayuda a anestesiar esa situación de tensión, que eso es el estrés tóxico, que no se sabe cómo solucionar. Y por otro lado, hay que tener en cuenta la diferencia entre estrés, ansiedad, angustia y depresión. El estrés cursa normalmente con velocidad. Entonces la persona, el pensamiento se vuelve acelerado, va salpicando de un tema a otro, no se concreta lo que los budistas llaman el monkey mind, ¿no? Mente de mono que va saltando de una cosa a otra. Entonces yo me levanto, ¿dónde están las llaves? Pero mientras estoy buscando las llaves, me acuerdo que a lo mejor tengo que pedir la comida por online y mientras estoy pidiendo la comida por online me acuerdo que tengo que rellenar un informe de trabajo y entonces ¿dónde están las llaves? Ya ni me acuerdo que las estaba buscando. Esto del multitasking que por ahí venden, ¿no? Claro, y eso nos pasa continuamente. El cerebro no puede, pese a que tenemos famas las mujeres de que podemos hacer 2 y más cosas a la vez, no es verdad. Si yo invito a las personas que nos están escuchando en este momento que se levanten de la silla, intenten dibujar en el aire con la mano un 6, hagamos un 6 con la mano. Esto lo sabemos hacer todos, pero ahora intenta hacer una O con el pie. Bueno, pues ahí el cerebro se confunde, o hacemos el 6 con la mano o hacemos la O con el pie en el aire, me refiero en el aire, ¿no? Y entonces te das cuenta de que no podemos hacer 2 cosas a la vez. Por eso estás trabajando con música de fondo, por ejemplo, pues el cerebro o escucha la música o trabaja, o sea, tiene que hacer un sobreesfuerzo. Otra cosa que influye muchísimo en el estrés es la cantidad de ruido al que estamos sometidos. No nos damos cuenta, pero vamos a tomar cualquier cosa, a un bar, a un café, a donde sea, y hay un montón de ruido y cuando le dices a la persona que está sirviendo las mesas, oiga, ¿puede bajar la música que hemos venido a hablar? Dice, no se puede. O sea que incluso, claro, yo lo digo siempre, porque digo, si es que hemos venido a hablar y no estamos hablando, estamos gritando, y en la mesa de al lado igual y en la mesa de al lado lo mismo. Continuamente estamos asaltados por toda la información que nos llega a la mano a través del teléfono, del celular o del teléfono móvil. O sea, estamos sometidos a un montón de estímulos y en ese momento es bastante difícil elegir que sí, que no y que jamás. Ese es el estrés. Y entonces cuando tenemos una sobredosis de ese estrés, el sistema nervioso pasa a un segundo grado, que es la ansiedad. La ansiedad, a diferencia del estrés que cursa con mucha rapidez, la ansiedad cursa con niebla mental. Todo lo que antes era aceleración, la persona se paraliza, no sabe hacia dónde ir, no toma decisiones, no tiene buena conexión con las decisiones. Entra claramente en una niebla mental. A partir de ese momento, el sistema nervioso se agota de tal manera que es fácil entrar en 2 vías, o bien crisis de angustia, donde la persona cree que se va a morir porque cree que le está dando un ataque al corazón, o entra en depresión. La depresión no es otra cosa nada más que decir que cuando el sistema nervioso dice hasta aquí hemos llegado, no puedo más y ahora te voy a obligar a quedarte paralizado sin ni siquiera sentir emociones. En terapia, por ejemplo, sabemos que cuando la persona ha perdido ya la conexión con sus propias emociones, solamente quiere estar en la cama porque no se siente capaz de sentir nada, pues eso es el momento muy peligroso, porque si ya no tienes ni siquiera miedo, pues entonces no te da miedo quitarte la vida. Así que fíjate qué importante es parar a tiempo esa espiral de autodestrucción que es lo que nos provoca esta energía defensiva completamente desmesurada para el estímulo que tenemos enfrente. Al final es como una mancha de aceite que se extiende a la vida profesional o que muchas veces surge en la vida profesional, aunque no siempre, pero que se extiende a la vida personal, a la vida familiar y desde luego, por supuesto, a la salud.
Entonces me preguntabas, Increíble. Carol, y perdona por este discurso tan largo, me preguntabas que si el agente estresor está en el exterior o en el interior. El agente estresor puede estar en el exterior, pero es que la vida, ¿quién ha dicho que la vida es fácil? La vida es complicada, está llena de retos, gracias a lo cual la inteligencia se desarrolla. Con lo cual, no tiene tanto que ver con el estímulo externo, sino con la falta de resolución en el tiempo necesario y con la intensidad adecuada de esa situación, digamos, conflictiva y difícil. Cuando las situaciones no son tan extremadamente difíciles, pero mi sistema nervioso las detecta como profundamente complicadas y peligrosas, entonces se perpetúa en el tiempo, nos impide dormir, nos impide comer saludablemente, porque entonces ya dejamos de comer para alimentarnos y empezamos a comer para anestesiarnos, empezamos a hacer ejercicio para anestesiarnos, empezamos a utilizar las redes sociales como anestesia y durante la noche tenemos, yo no, yo afortunadamente no, pero las personas recurren a somníferos, por ejemplo, para poder aliviar esa enorme tormenta de voces y de ideas que impiden conciliar el sueño. ¿Qué pasa Y en el cerebro? Sí. aquí justo te quería preguntar, en todo este contexto ruidoso, ¿no? Entendiendo por ruidoso no solamente el ruido literalmente, No, el sino lo ruido, que puede, el ruido de la mente y el ruido de las expectativas externas o de la presión externa, hablando quizás de entornos laborales, esos claro. entornos sobredemandantes donde la persona lo que está es constantemente en un ruido. ¿Qué papel juega entonces para poder reconocer cuándo debo parar es la inteligencia emocional? Sí, las emociones juegan un papel súper importante. Las emociones van antes, esto es una cosa relativamente nueva. Hasta hace poco se decía que el agente principal eran los pensamientos y que las emociones venían después. Yo no soy opino que no, que las emociones son los detectores de mercado, dicen si la situación es conflictiva o no lo es, y en función de eso reaccionamos y pensamos. ¿Qué pasa en las exigencias laborales? Claro, una empresa existe para ganar dinero y va a demandar el que los empleados hagan lo necesario para conseguir ese objetivo. Ahora bien, ¿qué pasa en la empresa cuando esos empleados están quemados? Este es el síndrome del que vamos a hablar tanto en la jornada y en este encuentro internacional importantísimo. Pues las bajas por estrés, las bajas por depresión hacen gastar a la empresa tal cantidad de dinero que es mejor ayudar a las personas a no estresarse tanto y a saber qué pueden hacer, sobre todo para gestionar adecuadamente el tiempo. Esta es una cuestión de gestión del tiempo. Yo creo que las empresas piden, como es lógico, es su papel, es para lo que están, piden que sus empleados se conviertan en atletas corporativos. Como concepto es muy interesante. Yo quiero ser un atleta corporativo, tanto en cuanto, fíjate, que cuando nos describimos ante terceras personas, hola, soy Alejandra y digo lo que hago, no digo quién soy, digo en lo que trabajo. Hablo de mí, que ya no lo hago, lo hacía, pero de la mayoría de la gente en cualquier reunión no profesional, es curioso que las personas cuando se presentan a sí mismas no dicen quiénes son, dicen en lo que trabajan. Sí, nos define el rol o el estatus, ¿no? A ver, porque el trabajo es muy importante, es lo que nos hace sentir primero útiles y después mejora nuestra autoestima. No hay nada que le dé una bofetada a la autoestima más grande que quedarte sin trabajo. Las personas se suelen desesperar mucho cuando se quedan sin trabajo y buscan lo que sea y buscan alternativas de lo que sea. Intentan resistirse a que esas alternativas bajen de categoría profesional respecto a la que tenían antes de haberlo perdido. O sea que el trabajo no quiero decir que no sea importante, es muy importante. Ahora bien, si ponemos demasiado énfasis en el trabajo, descuidando la salud y la vida personal y por lo tanto o la vida personal o la salud fallan, el trabajo, ¿en qué lugar se queda? Resulta que deja de ser importante inmediatamente. Cuando una persona está enferma,
severamente enferma, hablo de una enfermedad complicada y larga, es que el trabajo, dice, pero ¿por qué he dedicado tanto interés al trabajo, que es importante, pero desde luego es mucho más importante la vida personal y la salud, que son precisamente la antesala o la plataforma que va a permitir que las personas vayamos a trabajar con ideas claras, con la mente clara y con la disposición necesaria, sabiendo dónde poner el límite, sabiendo dónde decir basta. ¿Y dónde decimos basta, por ejemplo? ¿O qué podemos hacer para decir basta? Pues en el momento que entramos por la puerta de nuestra casa, ya no estamos trabajando, pero cuantísima gente se acuesta con la computadora o el ordenador abierto, todavía respondiendo a emails, todavía respondiendo a WhatsApps y mensajes de trabajo. Bueno, es que eso hay que ser un poco radical y decir, ahora no toca, porque si sigo haciéndolo, voy a descuidar otras áreas de mi vida que son precisamente las que me dan las vitaminas necesarias para en el trabajo rendir adecuadamente. O sea que es una cuestión de horario, de tiempo cronos, de decidir los horarios. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando debido al confinamiento y a raíz del confinamiento las personas trabajan en su casa? Creen que están ahorrando tiempo, creen que lo están empleando, pero qué curioso, entonces está pasando una cosa, que esas personas no se mueven, pasan horas y horas y horas mirando la pantalla de una computadora, la pantalla de un ordenador, sin moverse. Hay un área del cerebro enorme que se dedica al movimiento y a la postura que deja de funcionar. Y entonces el único movimiento es de la pantalla a la nevera o al frigorífico, comer sin hambre, comer para matar un poco la ansiedad y volver a la computadora sin movernos. Al final resulta que el tiempo que empleábamos en salir, en encontrarnos con otras personas, en protestar porque hay mucho tráfico, lo que sea, es una toma de decisiones y es un movimiento físico que ayuda, lejos de ser tan estresante. Si durante el trayecto, por ejemplo, en auto, pues se pone uno podcast estupendos y entrevistas estupendas donde puede seguir aprendiendo algo, pues muchísimo mejor. Simplemente el tiempo, cómo lo voy a utilizar para mi beneficio y a partir de mi beneficio, el beneficio de mi salud y de mi salud mental, cómo puedo beneficiar a todas las personas que se van a nutrir de mi trabajo y con las que me voy a relacionar a lo largo del día. Es una cosa que es bastante obvia, pero no debe ser muy fácil para algunas personas realizarlo porque no toman conciencia de ello. Podemos hablar de los niveles de conciencia, ¿no? Esta sociedad nos empuja mucho y nos ha convencido que lo importante para el ser humano es acaparar cosas, títulos, dinero con lo que trabajamos, unos puestos de trabajo cada vez más exuberantes, casas, coches, familia, amigos, o sea, número, algo cuantificable, algo medible y algo que yo puedo demostrar a otros con hechos, ¿no? Pero claro, ¿cuánta gente tiene abundancia en ese sector y sin embargo es profundamente infeliz y se siente profundamente desgraciada porque ha perdido el horizonte, ha perdido el sentido de su vida? Sentido tiene doble significado. Uno de ellos es dirección. Ha perdido su dirección de ¿para qué estoy acumulando tanto? Entonces, en ese momento puede elevar su nivel de conciencia y puede llevarse a sí mismo al nivel del encuentro. Y dice, ay, sí, que me encuentren. Entonces es un error porque de nuevo incurrimos en redes sociales para que te vean en tu parte más maravillosa, más exuberante, más brillante, pero eso no es. El encuentro pasa por uno mismo, es el encuentro con uno mismo. A eso iba. Claro, claro. Encuentro porque lo que siento es que nos desencontramos, ¿no? Nos desconectamos de nosotros mismos. Y hablando del cuerpo, me pregunto, puede haber muchas personas, porque el término de burnout es bastante desconocido y por eso ahorita es nuestra misión dar a conocer esto, que muchas personas lo pueden estar padeciendo o pueden estar a una ventana de padecerlo,
pero que están desconectados de su cuerpo y quizás confunden los síntomas con otras cosas, ¿no? Y en esa Claro, ganas de correr y de seguir la vida, ni siquiera me detengo a ver qué es lo que estoy sintiendo, ¿no? Entonces, claro, sí, se nos ha convencido desde que somos pequeños. Yo ya tengo bastantes años, pero todavía recuerdo, ya en mis tiempos antiguos, cómo no será ahora, ahora muchísimo más, que, que te convencían de que las señales del cuerpo, las necesidades del cuerpo, no eran lo importante. Yo me recuerdo la escuela, pues claro, los niños pequeños tienen una buena conexión con su cuerpo. Enseguida saben si tienen ganas de hacer pipí, enseguida saben si tienen hambre, enseguida saben si están cansados. Y me recuerdo en la escuela, pues con ganas de hacer pipí, por ejemplo, y ahora no es el momento, esperas hasta la hora del receso, del recreo, o yendo de viaje con mis padres en coche y tener ganas de hacer pipí o estar cansado o tener ganas de llegar, y ahora no es el momento, esperas a la próxima gasolinera y niña qué pesada. Con lo cual empezamos a inhibir para agradar a otros y para no ser una molestia, empezamos a inhibir las señales de nuestro propio cuerpo y perdemos la idea de saciedad, por ejemplo, de necesidad de descanso, por ejemplo, de necesidad. Hay gente que me comenta, no necesidades he ido, básicas. claro, no he ido al baño a hacer pipí, por lo tanto no bebo agua, no me hidrato lo suficiente. Y eso entramos en ese círculo vicioso y aparte de eso, de estar muchas horas sentados en un ordenador, en una computadora o muchas horas de pie para quienes trabajan en comercios sin variar la postura, y eso hace que no tomemos conciencia, que perdamos esas habilidades neurológicas de esa zona neurológica que se llama la corteza cingulada, que se ocupa precisamente de lo que está pasando con nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? Que el cuerpo avisa continuamente, dolores en la parte superior de la espalda, que normalmente tienen, aunque esto no es una ciencia exacta, pero qué curiosa y gran mayoría de coincidencia entre las personas que les duele la zona del cuello, la zona de los hombros, por ejemplo, que están cargando con una responsabilidad que no les corresponde. Es como el que carga una mochila llena de piedras, pero no son propias las piedras, ¿no? Cuando duele la zona baja de la espalda, la zona lumbar, qué curioso que hay una enorme conciencia de personas que les sucede eso, que cuando preguntas tienen problemas de relaciones con otros seres humanos. Cuando lo que duele o se altera es el corazón, es el pecho, qué curioso. Son personas que tienen algún tema afectivo que les está fallando, o cuando falla la garganta, falla la voz. Qué curioso, también hay un índice grande de personas que tendrían que comunicarse, tendrían que poner límites, tendrían que saber decir algo y que se quedan callados y se aguantan porque creen que así, de esa manera, evitan el conflicto. Yo creo que el silencio, por ejemplo, en las parejas debería estar estipulado, o el no hablarte o el no comunicarte debería estar estipulado como síntoma de maltrato, porque al otro le deja completamente ignorante de lo que está pasando, ¿no? Entonces el cuerpo avisa en función, mira, por ejemplo, se acaba de investigar hace relativamente poco tiempo entre las personas con diabetes. Qué curioso que entre casi todos, no digo que todo, no es universal, no vayamos a, yo, ¿verdad? No, pero qué curioso que la mayoría han tenido un trauma en su vida infantil o juvenil. Entonces, ese trauma no resuelto va a afectar a la zona del hígado, a la zona del páncreas, a la zona del bazo, normalmente. Todo está conectado. Y en tu experiencia, Alejandra, que sé que has trabajado también bastante en contextos organizacionales con el tema del burnout, ¿cuáles serían 3 síntomas que nos pueden estar alertando de que estoy en burnout o estoy cerca de? El síndrome del quemado, el síndrome del burnout, pues es igual que te quemas, es sentir un dolor profundo y no saber ni qué lo ha ocasionado, ni desde qué momento lo ha ocasionado, es perder toda esperanza, sentir que tienes que seguir rindiendo, pero carecer absolutamente de la fuerza y de la motivación para seguir rindiendo. Sin embargo, autoobligarse a hacerlo hasta que el sistema nervioso hace crack y tu vida hace crack. Y es una enfermedad
complicada a la que es mejor no llegar, porque salir de ahí es posible. Vamos a dar una esperanza, pero es Esperanza. posible cuando las personas toman conciencia de lo que les está pasando. Acudir a ayuda, acudir a pedir terapia, ayuda. Fíjate, Carol, te contaré que durante el confinamiento, en el ámbito, al menos en España, que es donde yo vivo, hubo un servicio en un hospital público de la Seguridad Social, que es lo que tenemos en España. Abrimos un servicio de apoyo psiquiátrico, apoyo psicológico al personal sanitario durante ese momento, ¿no? Crítico para el personal sanitario. Fíjate, no acudió nadie, porque por eso, y claro, al final las consecuencias son precisamente las del síndrome del burnout. Sentir que no mereces ser atendido por otras personas, sentir que tú tienes que rendir como si no te pasara nada, que tienes que demostrar que no te pasa nada cuando en realidad te está pasando. Y esa es una de las cosas que nos hemos topado con todo esto de la promoción, de la toma de conciencia sobre el burnout, que es muy difícil que la gente, primero que conozca y luego que lo reconozca, que lo identifique y luego que diga, necesito parar, porque mostrarse vulnerable probablemente se puede estar jugando el trabajo, ¿no? Es que has Como dado dices. ahí Entonces, has dado con una clave. Necesito parar. Solamente de pensarlo con una persona que ya ha iniciado el proceso de ansiedad que va a terminar en burnout o en depresión, que se parece bastante, solamente pensar, tengo que parar, inmediatamente aparecen todas las excusas para no parar. Por ejemplo, me quedaré sin trabajo, me van a echar. Es que te van a echar porque no vas a rendir. Eso es lo que no se comprende, ¿no? Si paras igual unos días, si empiezas a regular tu día a día, porque no se trata de dar un parón drástico a no ser que ya se haya declarado en ti la enfermedad. Se trata de darse cuenta a tiempo y organizar el calendario. O sea, nadie somos tan sumamente imprescindibles en un trabajo, aunque creamos que sí. Es más, cuando regulamos el horario de manera que nos permita tener una vida personal y cultivar nuestra salud adecuadamente, al día siguiente, cuando volvamos a trabajar, vamos a rendir muchísimo más que si pasamos ahí horas y horas y horas, ¿no? Y eso es lo que nos cuesta identificar, es que voy a rendir más y voy a rendir mejor. Y si tengo que renunciar a cualquier cosa que pasa en un momento determinado, igual es que no es tan importante, igual me puedo dedicar a eso que se me da bien y no empeñarme en atrapar eso que no se me da bien, por ejemplo. claro. Y al final el cuerpo es el que pasa factura, ¿no? Sí, el cuerpo pasa Como factura Shakira, el cuerpo pasa factura tarde o temprano. y cuando el cuerpo pasa factura es que la factura es muy gorda. Es muy gorda, sobre todo porque no empieza a pasar factura primero de poquitos. Fíjate, una empresa normalmente se arruina por las pequeñas fugas de caja. Es difícil que una empresa, bueno, puede suceder, ¿no? Que haga un enorme mal negocio. Normalmente puede suceder, y de hecho ha sucedido en la historia del mundo de las empresas, pero normalmente cuando una empresa se arruina es porque ha habido fugas de caja, por ejemplo, de gastos, de pequeños gastos, ting, ting, un día y otro. Esto se parece mucho a lo que sucede en el comportamiento que nos lleva al burnout. Son pequeñas acciones que van cargando la mochila de piedras comportamentales y situacionales, donde al final explota la cosa y entonces es demasiado tarde. No es que te vayas a morir, igual te mueres antes de tiempo, igual te da un ataque al corazón, que es lo que está pasando con gente relativamente joven o cuando no corresponde que les dé un ataque al corazón, porque vas a intentar buscar ansiolíticos donde no es adecuado que los encuentres. Así es. Y en esa fuga que dices, pues es como un poco el cuerpo hablando, pero a nivel de empresa, ¿no? Está la fuga que quizás la ve el administrador, pero no lo ve el resto de las personas. Desde el jefe, el dueño de empresa, no se está dando cuenta de lo que está padeciendo a nivel humano e incluso el dueño de empresa, ¿no? Que quizás en esas áreas de productividad y de ser mejor y el más competitivo,
pues también está sacrificando mucho de su propia salud y de otras áreas de su vida, ¿no? Entonces, qué importante es la toma de conciencia y entender que una empresa es un barco donde estamos seres humanos montados, ¿no? Y de que hay que cuidar Como a digo, esas personas, ¿no? claro, como digo, trabajar es muy importante, es lo que nos da probablemente lo que más autoestima nos hace sentir. Sin embargo, ¿qué precio estamos pagando por ello? Es como hacer un pacto con un diablo maravilloso para cuando se toma con medida, ¿no? Trabajar es importante, pero sin poner en riesgo otros aspectos que lo que te van a permitir, en definitiva, es trabajar mejor, como es una buena alimentación, una buena higiene de sueño, como es unos tiempos que puedo dedicar al ocio. ¿Cuántas personas en fines de semana o en vacaciones, en lugar de estar descansando y reponiendo energía, lo que están haciendo es seguir trabajando en otro lugar físico, en otro lugar geográfico, pero siguen trabajando? Hay que reponer energía. El cerebro necesita tiempo para pensar. Y en lugar de salir a correr por la calle, que está bien de vez en cuando, pero ¿por qué no caminamos? Porque el caminar, el ejercicio de caminar, permite hacer ejercicio a la velocidad a la que procede seguir pensando y tener buenas ideas. No se tienen buenas ideas corriendo, se puede tener una buena idea corriendo, pero hay que recordar que el sistema nervioso, cuando el ser humano corre, detecta que está huyendo de algo. Es así. Y pareciera que, bueno, lo que yo veo es que al cuerpo y a la mente hay que entrenarla, ¿no? Quizás ellos están muy acelerados, pero Mm. para eso es la toma de Sí, conciencia y eh, entrenarlos a bajar y andar un poco más pausado. Y eso creo que sí. requiere práctica, ¿no? Sobre todo, no requiere querer obtener un resultado inmediato haciendo barbaridades. Hablo de la meditación. Se sabe y hay miles de estudios que cuentan cómo la meditación modifica el cerebro al cabo de relativamente poco tiempo. Pero es un enorme error pretender ponerse a meditar media hora cuando la persona está extremadamente estresada o en el límite para caer en el burnout. Hay que empezar poco a poco, 5 minutos, después lo amplío a 7, después 10 minutos. Mientras estamos en esa situación, cuando la persona está muy estresada, en el cerebro van a suceder varias cosas. Por ejemplo, cada 7 segundos va a venir un pensamiento que lo que lleva a la persona es a creer que está perdiendo el tiempo, por ejemplo. Y entonces se produce una lucha interna terrible en la que, en lugar de estar concentrado en la respiración, está pensando, estoy perdiendo el tiempo, en el trabajo no estoy rindiendo en el trabajo, voy a tener problemas. Y entonces esa lucha se produce menos cuando vamos poco a poco. De alguna manera, estas medicinas que no utilizan fármacos, como pueda ser la meditación, requieren un adiestramiento y es realmente un sistema de desprogramación, porque una persona que lleva tiempo estresada y que ya está al límite de la ansiedad y del burnout, lo que le pasa es que se hace adicta al estrés y por eso le cuesta mucho frenar y por eso los fines de semana tiene ese shock, esa descarga enorme de adrenalina y de cortisol, que lo que va buscando, igual que las adicciones, entra en mono, es decir, entra en necesito seguir trabajando. Entonces, cuesta a las personas comprender que se han hecho adictas al estrés, a la adrenalina y al cortisol. Así que el programa de desprogramación va poco a poco y no esperando resultados inmediatos. Va a tener buenos resultados, seguro. Hay muchísima investigación que así lo confirma. Todos los estudios de Sarah Lazar en Harvard, en fin, en Princeton, en el laboratorio Max Planck de Alemania. O sea, muchísimos estudios que lo confirman, pero ninguno dice que el efecto es de un día para otro. Se necesita un tiempo y ir poco a poco, porque si hay una adicción, en este caso al estrés, hay que ayudarse y perseverar en el paso a paso. Maravilloso, Alejandra. Y es precisamente este tema que nos llevó pues
a organizar el primer Congreso Iberoamericano contra el Burnout, toma una pausa. Un poco queríamos o queremos desmitificar o quizás la palabra trabajo y la palabra pausa, porque como decías, el que anda acelerado, pues el solamente hecho de decirle a su cuerpo voy a hacer una pausa ya le genera estrés, ¿no? Pero Sí. empezar a tomar conciencia de la necesidad del cuerpo y de que no se puede vivir en extremos, ¿no? Entonces, tomar Claro. la pausa consciente, perdón, requiere un proceso de reprogramación y a eso queremos dedicarnos parte del día sábado de nuestro congreso, que es vivir la pausa, pero una pausa consciente, experimentar qué es la pausa y sobre todo qué sucede cuando, cuando yo decido, en este caso, la idea es que la gente vaya dispuesta a tomar la pausa, pero no una pausa de que tienes hora libre, ¿no? Sino qué sucede en mi cerebro y en mi mente cuando estoy tranquilo y me he separado de mi casa, de mi ambiente, de mi trabajo y ahora me lo voy a dedicar a mí. ¿Cuánta gente no le cuesta tomarse un masaje, tomarse una hora de descanso, tomarse una hora simplemente, no sé, para leer un libro, mirar al techo, caminar, lo que estamos hablando, algo tan simple, porque lo que hablábamos está en modo piloto automático y en modo acelerado, ¿no? Entonces, la importancia de la pausa, bueno, algo de lo que nos vas a hablar, ¿no? La pausa es esencial para reponer energía, para reponer, para recargarse, para hidratarse, para nutrirse, para poder rendir bien cuando se retoma el trabajo. Pero no lo vamos a llamar pausa, que se llama realmente pausa, lo vamos a poner tiempo para reponer, tiempo para recuperarme. Y es absolutamente necesario que todos tomemos conciencia de lo importantísimo que es. La gente cuando no duerme, o sea, se han hecho las investigaciones que se tuvieron que interrumpir utilizando estudiantes, por ejemplo, a los que se les interrumpía las horas del sueño al cabo de 3 horas, de 6 horas. Tuvieron que dejar de hacer esos experimentos porque los sujetos, que es como se llaman cuando se presentan a un experimento, enloquecían. Entonces, claro, el gran problema de salud mental que tenemos ahora, ese borde de rozar la locura, tiene mucho que ver con no reponer la energía que el cerebro necesita para procesar adecuadamente la información y para tomar buenas decisiones y no tomarlas excesivamente aceleradas, porque cuanto peores decisiones tomamos, más nos estresamos y más sentimos que la vida es una amenaza. O sea, el índice de suicidios ha subido por eso, porque se detectan como amenazas situaciones que realmente no son tan graves. Tal cual. Pues sí, una mente reposada es una mente apta para la creatividad, para la productividad, para la toma de decisiones asertivas. Y para la satisfacción vital, porque si no, la vida no es satisfactoria, la vida es una lucha. Y en la vida hay que luchar de vez en cuando y otra vez en cuando hay que pasárselo bien y hay que disfrutarla. Pues eso, la capacidad de disfrutar, de llevarse bien con uno mismo, de llevarse bien con los demás, de tener relaciones cordiales, amables, de abrirse a aprender. Esto es otra cuestión. Las personas estresadas y en el límite del burnout, ya no digamos porque ya la casa se ha quemado, no se aprende nada. Y cuando no se aprende nada, el cerebro solo se defiende, pero no integra nada, con lo cual la propensión al deterioro cognitivo es mucho mayor. Así que todos son ventajas la pausa, todos son ventajas las que vamos a compartir en el congreso, en el encuentro que vamos a tener sobre el burnout. A nivel internacional, además. Maravilloso, Alejandra. Y esto fue apenas un abreboca de lo que estaremos escuchando en el Congreso, de lo que Alejandra nos va a llevar, además muchas técnicas, herramientas. Así que bueno, Alejandra, te agradecemos en nombre de Vacation is a Human Right de formar parte del panel maravilloso que vamos a tener en el primer Congreso Iberoamericano contra el Burnout. Toma una pausa. Gracias, Alejandra, por acompañarnos, por regalarnos tu sabiduría, que es vasta. Estoy segura que has ayudado a muchísimas personas el día de hoy. Estoy segura que
que hay muchas, como decimos en Venezuela, muchas caídas de locha, como dicen, toma de conciencia. Y bueno, de verdad, muy agradecida, Alejandra. Muchas gracias y espero que nuestro encuentro sea maravilloso, necesario. Es un encuentro necesario incluso para los ponentes, que también estamos sometidos a tener que elegir continuamente que sí, que no y que jamás. Excelente. Y bueno, que somos todos seres humanos y todos expuestos, ¿no? Así Claro que sí. La mil sociedad... gracias y bueno, día 29 de junio al 2 de julio, Casa de Campo, La Romana, República Dominicana, además un lugar espectacular, propicio para esa reconexión. Así que mil gracias, Alejandra. Y bueno, vemos. ahí nos vemos. Un abrazo. Adiós, adiós, adiós. Otro para ustedes. Adiós. Así que si sientes que estás sufriendo de estrés laboral y esto está afectando tu vida personal y familiar, si la productividad de tu empresa ha disminuido y tus empleados no están motivados y comprometidos con la meta de la empresa, si ves que están un poco desenfocados, dispersos, si eres profesional de la salud mental, mentor, coach organizacional y deseas tener herramientas que te ayuden a detectar y actuar frente al burnout con tus pacientes o clientes, pues este congreso sin duda es para ti. Así que visita nuestra página web www.viahr.org/congreso y déjanos un comentario y nuestras embajadoras se pondrán en contacto contigo para responder a todas tus preguntas. Soy Carol Finlay, me despido con mucho cariño, esperando que nuestra próxima entrevista los tengamos por aquí de nuevo y espero que esta haya sido de gran utilidad para ti. Nos vemos pronto. Hasta luego. ¿Sientes un cansancio permanente sin razón aparente? ¿A veces crees que tu talento se agotó? Primer Congreso Iberoamericano contra el Burnout. Toma una pausa. El camino al bienestar laboral y la productividad comienza con una toma de conciencia. Toma una pausa para reconectar, revisar y replantear. Una pausa para regresar con más ímpetu. Moderado por el reconocido periodista internacional Ismael Cala, con 12 espectaculares e inéditas ponencias. Acompáñanos en 4 días de transformación del 29 de junio al 2 de julio del 2023, La Romana, República Dominicana. Sé consciente de una enfermedad silente. Mejora tu productividad a partir de nuevos hábitos. El primer paso hacia tu pausa comienza ahora.